Es una conferencia que va a impartir Lola Pons. Ella es filóloga, historiadora de la lengua, es catedrática en el Departamento de Lengua Española, Lingüística y Teoría de la Literatura de la Universidad de Sevilla. Tiene algunos libros muy populares, como El árbol de la lengua o Una lengua muy larga, publicados por la editorial ARPA. Nos acompaña también su editor. Ella es experta en variación dialectal, lo suyo es pasearse por el paisaje lingüístico, así que, Lola, te agradecemos que nos lleves de paseo por tu bosque de palabras. Gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación tan generosa de Toni Iturbe. También quiero agradecer a todos los organizadores de este foro, su invitación, a Sergio Vila San Juan por todos los correos, Elisenda, Saldaña, a Patricia, al Gremi de Editors de Cataluña, a la Pompeu Fabra, Barcelona School of Management, así como a vosotros, los asistentes, por vuestro interés. Para mí es un honor clausurar un encuentro como este, tan conocido, de tanto nivel, aunque les advierto que en mi intervención les voy a dar muy escasos consejos empresariales, no sé lo que es un retail, yo soy una filóloga, no me manejo tan bien en los Excel y en las cifras de venta como ustedes. Yo quiero ir por otros derroteros y hacer un recorrido por la historia del libro, de los autores, de los lectores y de ese elemento intermedio que hoy llamamos editor o proceso de edición y que en otro tiempo no recibía ese nombre, pero que ha tenido muchísimas huellas para la lectura que hoy hacemos de las obras. Bien, no sé cuántos de ustedes han visto esta película. Once es una película de John Carney que se definía en la crítica cinematográfica como el perfecto musical indie. Si yo les digo que trata de un cantante callejero que conoce a una florista que es compositora en su intimidad, pues digamos que más o menos ya al final se lo pueden imaginar. Si les traigo este ejemplo es para que empecemos reflexionando sobre esto que se veía en el cartel anunciador. ¿Cuántas veces encuentras al amor de tu vida? La respuesta quedaba como un perfecto numeral, 11. La vida te da, oye, no está mal, pensándolo así, la vida te da 11 oportunidades. Esto no es la primera vez que se ha dado, ya saben que en el mercado estadounidense, por ejemplo, muchas prescripciones médicas prefieren escribir en sus prospectos take one, digamos con número, ¿no? Take one a day y no con letra, take once, tómelo una vez al día, porque quienes no manejasen bien el inglés pues podrían tragar 11 píldoras, ¿no? y no una. Yo parto de esta anécdota que es nimia en el caso de la película, pero que puede ser mortal en el caso de la medicina, para llamarles la atención sobre algo evidente, que es la necesaria intervención lingüística sobre los textos. Yo sé que predico en un foro de evangelizados, que ustedes están ya convencidos, porque aquí se reúnen quienes cuidan de los textos, quienes intermedian entre el autor y el lector, pero voy a llamarles la atención, lo haré en 5 episodios históricos, sobre cómo el editor o el proceso de intermediación entre el autor y el lector ha tenido consecuencias lingüísticas. Voy a empezar con un episodio del del Cid, después la imprenta del Quijote, hablaré después de la dificultad que nos supone a los filólogos la elección de qué es representativo y qué no, hablaré de los autógrafos y, por último, hablaré de cómo un texto evoluciona también lingüísticamente en manos de sus lectores. Bueno, comenzamos. Voy a empezar, no voy a seguir un orden cronológico, pero quiero empezar mostrando un ejemplo básico de diálogo entre el original y el editor y de los inconvenientes que pueden levantarse en la intermediación. Verán, esta es una de las páginas del poema del Mío Cid, bueno, que sabe que es una obra muy representativa para la literatura hispánica y se conserva en un manuscrito acéfalo que está en la Biblioteca Nacional, ¿no? O sea, le falta la primera página por la que muchos mataríamos, ¿verdad? Bien, ese manuscrito es de mediados del siglo XIV, pero representa un estado lingüístico anterior y a este manuscrito le ha ocurrido que desde el siglo XVI hasta el siglo XX ha sufrido la intervención de muchas manos, manos que podían dibujar, como ven ahí, pues un perfil femenino, pero también manos voluntariosas que con lápiz han repasado la letra,
digamos, aprendices de químicos que han aplicado reactivos sobre el manuscrito tratando de ver algo que falla y que han estropeado el material original. En fin, ha habido varias intervenciones. Eso, sumado al estado lingüístico original, que esto es lengua del siglo XII, que por tanto es una lengua bastante oscura, ha hecho que haya pasajes del Cid que son comprensibles, pero no del todo interpretables, o que al menos han suscitado más de una interpretación. Y bueno, pues para eso han estado los sucesivos editores, ¿no?, que han sido muchos, pues desde Menéndez Pidal, Marcos Marín, Ian Michael, recientemente Alberto Montaner, etcétera. Bien, de las muchas tiradas de versos en las que pasan cosas oscuras en el Cid, yo he traído una que es muy bonita, me gusta particularmente, es el momento en el que han desterrado al Cid y se está yendo de Castilla, ¿no? Y me pararé un poco más adelante en uno de los dos versos que marco en negrita. Los leo: soltaron las riendas, piensan de andar, cerca viene el plazo por el reino quitar, vino mi Cid Yatzer a Espinaz de Can, es el primer topónimo que nos encontramos, grandes gentes se le acogen esa noche de todas partes. Otro día mañana piensa de cabalgar y siendo, o sea, saliendo, va de tierra el campeador leal, de siniestro San Esteban una buena ciudad, de diestro Alilón las torres, que moros las han. Pasó por Alcobiella, que de Castilla fines ya. Como ven, el texto está lleno de topónimos, hay muchos topónimos en el Cid, de hecho, pues está la típica ruta del Cid, ¿no?, que la gente hace en verano, con todos los lugares por los que pasó el Cid, cuando va a Valencia, en su destierro, etcétera. Pero en el texto pasan algunas cosas raras. Bueno, aquí les pongo algunas muestras de esa ruta cidiana. En el texto pasan algunas cosas, algunas quizás no son tan interesantes lingüísticamente, pero bueno, en principio, si el Cid marcha... Perdón, lo estoy haciendo todo mal, porque me estoy yendo hacia adelante, yo quiero ir hacia atrás, y esto no va hacia atrás. Aquí. En principio, esa marcha a la Castilla Oriental debería dejar a San Esteban de Gormaz a la izquierda, lo que sería el norte, o sea, con lo cual necesitaríamos que el Cid hubiese cruzado ya el Duero. En fin, en el mapa hay cosas que no funcionan del todo bien. Pero no me detengo en eso, sino en el segundo verso que marco en negrita con ese Alilón las torres. Como ven, todo está lleno de topónimos. Se va yendo por Espinaz de Can, pasa por San Esteban, va a pasar por Alcobiella, que de Castilla fines ya, ¿no?, es toda la Castilla oriental. Pero el problema es que de todos esos lugares tenemos rastros. Existen modernamente o hay algún tipo de documento antiguo que nos dicen que son lugares que existieron, salvo de Alilón las Torres. Y a partir de ahí, claro, se levantan las hipótesis. Pues hay quien ha editado Aillón las Torres, Pidal pensaba que ahí realmente lo que ponía era Atienza, pero era un error, Alilón las Torres, Aillón las Torres, ha habido diversas propuestas de un lugar del que no se sabe nada, que se supone que existió y que se llamaría así. Bien, recupero una hipótesis que hace unos años formuló Timoteo Riaño y más recientemente ha apoyado Pedro Sánchez Prieto, que nos solicita, que nos pide que vayamos a la materialidad del códice. Y esta es la frase. Fíjense, esto aparentemente es difícil de leer, pero que va, no lo es tanto. Si se fijan en la primera línea, ven de diestro, ¿de acuerdo? De diestro, allí, o sea, perdón, Alilón, las, interlineado arriba, porque parece que ha cancelado, ha tachado algo, las torres, etcétera, ¿no? En el segundo verso leen, pasó por Alcobiella, etcétera. Fíjense cómo está escrito pasó, con dos S. Lo que nosotros para hoy es una F, parece una F, realmente es una S. Eso se llamaba S larga, es una especie de S de bastón. Fíjense en pasó, ¿no? No sé si lo ven, díganme que sí, aunque sea mentira. P-A-S-S-O, ¿no? Pasó, bien. Fíjense que la línea, el verso del que les hablo, que es el primero, de diestro, Alilón, las Torres, es la primera línea de esa plana, de ese manuscrito. Y allí se ha hecho, como se hacía en muchos manuscritos medievales, que era que para que el margen superior no quedase entero en blanco, se
prolongaban hasta arriba los trazos altos de las letras, o sea que el trazo de la T, las letras que tienen, las letras de palo, ¿no? Las letras con astiles largos, prolongaban su trazo hasta arriba, pues la T, la S, ¿no? En este caso la S larga, la L, se prolongaba el trazo hasta arriba. Fíjense, por ejemplo, cómo se ha escrito las torres, ¿no? Por aquí, con la L larga. La cuestión es que cuando vamos al manuscrito comprobamos que esa línea, que es la primera de la plana, tiene efectivamente esos trazos largos suspendidos hasta arriba, pero que falta la parte superior del manuscrito, porque esto también ha sufrido un proceso de encuadernación y, por tanto, esto también ha sufrido pues, el típico recorte al guillotinar. La hipótesis es que aquí nunca se ha hablado de un lugar llamado Alilón Las Torres, no existe ese lugar. La hipótesis es que ahí pone de diestro a la derecha, allí son las torres, allí, escrito con una sola L, representar la L con una sola L es común en esa primera etapa medieval, y son con esa S larga que vemos, por ejemplo, en Passó. Lo que nos falta es, digamos, el trazo curvo del bastón de la S larga, que es el que se ha eliminado, el que ha sufrido, el que se ha recortado al encuadernar, al guillotinar. Allí son las torres, que moros las han, ¿no? Pues estoy saliendo de Castilla y estoy llegando ya a una zona fronteriza. De hecho, bueno, eso es, digamos, lo definitorio del Cid, que es un poema de frontera. Traigo este ejemplo, que bueno, como ven, tiene su parte de dureza, que es muy filológico, para sacar una primera conclusión, un primer principio que creo que tenemos que recordar al editar, y es que no hay texto fuera de la materialidad, ni siquiera el texto digital que tenemos ahora. Y como conclusión para la historia de cualquier lengua, no existen los hablantes. Para nosotros, los historiadores de la lengua, existen los textos, que son los que representan a los hablantes. Los textos son nuestros hablantes y no existen fuera de su soporte. Ni un editor puede tratar de entenderlo sin tener en cuenta la materialidad. Vayamos al segundo episodio. Vamos con el Quijote. Hoy tenemos muy claro que los autores y los editores son dos figuras distintas, ¿no? Y esto claramente pues, es un foro de un grupo de esas dos figuras. Los editores están en una posición que parece que es la que exige hoy el mercado, que es la de ser los intermediarios entre el autor y el lector en el transporte de ese contenido preciado. Pero los ejemplos antiguos, y creo que también en buena medida los actuales, acreditan que pensemos que una parte del libro que leemos no se debe al autor, sino que se debe al editor. O sea, a veces el editor es también un poco autor. Un ejemplo que quizás sea el más evidente es el que ocurre con los títulos, ¿no? Con los editores que intervienen sobre un texto determinado, un texto que viene por parte del autor con un título propuesto y al que se decide, pues que por la razón que sea, se le cambia el título. Me he ido a un ejemplo ajeno al español, en este caso el ejemplo de El Señor de las Moscas, de William Golding, que sale del año 54 con ese título. El Señor de las Moscas es la perífrasis, una de las perífrasis que se da en hebreo para Belcebú, pero esto salió de su autor con otro título. El autor va a los editores con un título que era Strangers from Within, o sea, extraños desde dentro. A los editores, por la razón que sea, no les gusta, no les parece interesante ese título y lo cambian por el que conocemos. Esta operación para nosotros sigue siendo una intervención del editor sobre el texto, pero digamos que sigue manteniendo esa idea muy contemporánea de que una cosa es ser el autor y otra cosa es ser el editor. Y una especie también de acuerdo, de consenso, por el cual el editor puede aconsejar, puede asesorar al autor, ¿no? Y la expectativa, yo no sé si es un poco naif por mi parte, la expectativa de que el autor sigue siendo el dueño del texto. Pero esto no siempre ha sido así. El concepto de texto que se tenía en otro tiempo era mucho menos rígido, más, como diríamos ahora, colaborativo, de lo que lo es hoy, cuando ni siquiera existía la palabra editor. Para eso quiero hablarles del Quijote. Tengo que hacer un breve excurso sobre cómo funcionaban las imprentas. Las imprentas no convertían en tipografía
el manuscrito que llevaba el autor. El autor, quien fuera, pues Lope de Vega, Cervantes, el que fuera, llevaba su manuscrito autógrafo a la imprenta o incluso un manuscrito que lo hubiese transcrito un copista, y ese manuscrito que traía la autoría era utilizado en la imprenta para sacar una segunda copia manuscrita. A esa segunda copia manuscrita la llamamos original de imprenta, y en crítica textual se considera que es un apógrafo, ¿no? Un apógrafo es toda la copia que sale directamente del autógrafo o que ha sido revisada por el autor. Ese original de imprenta era ya, ese sí, el que se utilizaba para imprimir. El original de imprenta lo escribía el trabajador de turno de la imprenta, que solía ser el mismo, para que siempre tuviese la misma letra. A veces, pues porque la picardía existe siempre, ese copista copiaba por hoja y, claro, pues intentaba que el original de imprenta tuviese un poquito más de hojas, porque así ganaba más, ¿no? Por eso en algún original de imprenta que conservamos hay una especie de fiesta de S dobles, por ejemplo, que la S doble no significa nada en español, históricamente nada distinto de la S simple, porque, bueno, pues geminas y te sale una página más, ¿no? Y cobras más. Entonces, ese original de imprenta normalmente no se conserva, es un material de trabajo, y esto pertenece a un tipo de material que es una especie de tesoro sucio de la edición, que es importantísimo tanto para saber cómo era la construcción de un libro, como para mi terreno, que es el de la lengua, como para saber cómo funciona la lengua en la antigüedad. Ese original de imprenta, digo, en general no se conserva, pero bueno, tenemos en España al menos un centenar de originales de imprenta que se conservan con manchas, con marcas de los impresores, y servían para que el impresor de turno calculase cuántos pliegos tenía que tirar, porque claro, pues como saben que ustedes son del sector, pues se tiraba un pliego, se imprimían varias páginas que no eran correlativas, se doblaban y ya de ahí, de ese cuadernillo, de la suma de cuadernillos, se componía el libro. Esos originales, como digo, tienen manchas de imprenta y tienen muchas marcas de ajuste de el componador, el tipógrafo, que iba marcando cuántos pliegos necesitaría. Bien, los tipógrafos en general calculaban esto a ojo, ¿no? Por la letra, que siempre era la misma del original de imprenta, calculaban cuántos pliegos harían falta para embutir el contenido. Pero bueno, pues a veces calculan por carta de más o por carta de menos y hay que corregirlo, ¿no? Si se calcula por carta de más, puede ocurrir que al final de uno de los cuadernillos del libro aparezcan 2 páginas en blanco, y eso, aparte de un desperdicio, pues está muy feo. Si se calcula por carta de menos, falta espacio para meter el contenido, porque el cuadernillo siguiente ya se había planeado que empezase con un capítulo diferente. Entonces, aquí sabemos, y lo dicen los propios tratados de imprenta, que se aplicaban algunos trucos para intentar ajustar el texto en los pliegos que se habían previsto. Dice, por ejemplo, Alonso Víctor de Paredes, que no son ángeles los que cuentan, y que, por tanto, es fuerza que una u otra vez salga la cuenta larga o corta, y que eso hay que remediarlo. Claro, habiendo de remediarse la larga con tildes, y las tildes no son exactamente lo que pensamos hoy, son más bien signos de puntuación, comas, calderones. La larga con tildes y la corta con espacios, si ya no se valen de otros medios feos y no permitidos, que no los especifico porque se olviden si es posible. Esos medios feos y no permitidos eran no meter más espacios para intentar alargar el texto o comprimirlo para intentar acortarlo, sino tocar el texto, intervenir, quitar palabras o meterlas nuevas. Conocemos, a partir del estudio de Francisco Rico sobre el texto del Quijote, no tenemos su original de imprenta, pero conocemos muy bien cuál fue el proceso de impresión del Quijote. Y ocurre es bastante manifiesto en ese texto del Quijote que hay planas, que hay cuadernillos en las que se ha calculado normalmente de más, se ha calculado más espacio del que se debía y que hace falta meter aire a la línea porque si no sobra papel. Fíjense, por ejemplo, en eso que estoy proyectando, en la página de la derecha, que claramente está mucho más abierta la línea que en la de la izquierda y que además en el último tercio de la página, pues el contenido acaba en ese precioso pie de copa para intentar rellenar más. Bien, hago un paréntesis. En la época en que escribe Cervantes, en español se usa, igual que se usa hoy, una estructura
que se tenía ya por subestándar, por poco adecuada en la lengua culta, que es la de muy, más-ísimo, es decir, que alguien es muy riquísimo, muy guapísimo, bueno, eso todos lo escuchamos, pero digamos que no es nada común ya en la lengua estándar. Bien, en el Quijote solo aparecen 2 casos de muy-ísimo. Uno se da en esa plana de la derecha, donde se dice muy sabrosísimo queso. Lo ven en la 4ª línea empezando por abajo, también con la S larga. Voy a intentar iluminarlo desde aquí. Ahí, ¿vale? Aquí arriba del círculo estoy señalando el muy sabrosísimo queso. Y la otra línea en que aparece, o sea, perdón, el otro fragmento del Quijote donde aparece muísimo es muy alegrísimo, contento, que también aparece en una plana, digamos, muy espaciada, muy amplia, con mucho espacio entre caracteres. Claro, no tenemos el original de imprenta, y ojalá, pero tampoco tenemos el autógrafo del Quijote, pero la hipótesis que ya deslizó Rico es bastante plausible, que Cervantes nunca escribiera muy sabrosísimo queso, porque además en esas planas que están muy abiertas, que tienen mucho espacio blanco, no suele aparecer muy, suele aparecer extremadamente, excesivamente, claro, estos adverbios que son larguísimos con los que se rellena muchísimo más. O sea, esto es un texto autorizado por Cervantes, pero este no es el texto de Cervantes. No digamos ya las elecciones que hoy llamaríamos ortográficas. Las ortografías oficiales no existen hasta prácticamente el siglo XIX, la del español es de mediados del XIX. Entonces, todo lo que tiene que ver con puntuación, con F frente a PH, con S doble frente a S simple, todo eso no es del autor. Había algún autor muy puntilloso que se iba a la imprenta allí como a molestar, a fijarse en cómo se imprimía. Fernando de Herrera, ¿no?, mi paisano sevillano, era así, pero salvo 4 pesados así, la mayoría confiaban en el impresor. La conclusión para mí es conmovedora. Hay una parte del Quijote que no es significativa, pero es una parte del Quijote que no se debe a Cervantes, que se debe a esa ratio tipográfica, a ese cálculo. Digamos que cosas como muy sabrosísimo queso son parte de la lengua del Quijote, pero seguramente no serían parte de la lengua de Cervantes. Y casos así, ya no relacionados tanto con la cuenta de la imprenta, sino con la necesidad de editor, se dan también en la lengua antigua. Bueno, aquí me dirijo a aquellos de ustedes, que sé que los hay, que tienen editoriales que se dedican a modernizar, a adaptar textos para jóvenes, para niños o para lectura fácil. Bueno, esto es un ejemplo análogo a lo que hacemos ahora al adaptar. Esto es un fragmento de un impreso tardío del Amadís de Gaula. El Amadís de Gaula es una gran novela de caballería, es un gran bestseller del siglo XVI. Bueno, esto es una anécdota banal. El problema de contar anécdotas es que al final la gente se queda con la anécdota, pero bueno, como para que vean la muestra de lo famoso que era el Amadís, hay en Sevilla un enterramiento a Lorenzo Suárez de Figueroa, que es de finales del siglo XV, donde se lo representa con su perrito, y su perrito tiene en el collar escrito Amadís, ¿no?, porque esto era el gran héroe de la lectura entre el XV y el XVI, ¿no? Primero circula manuscrito, después circula impreso. Y se imprime, por ejemplo, en 1560 y algo, en este impreso que está aquí, que lo tenemos en la Nacional, y que es un original de imprenta. Y fíjense que aquí el impresor ya está intentando adaptar la lengua del Amadís a esos lectores que ya tienen 80 años más que los primeros lectores del Amadís. Y por eso tacha, aquí lo pueden ver, membrado, membrarse, acordarse, tacha eso. ¿Quién va a entender membrarse en 1560? No, ella haber membrado, no, ella haberse acordado. Lo ven a la izquierda, ¿no?, haberse escrito con ese larga. O un ejemplo similar, también de esa misma fuente, aquí, donde el impresor prefiere que apartar sea la forma que sustituye a partir, ¿vale? Lo quería partir de sí, o sea, lo quería alejar de sí, y ese partir de sí ya no se entiende y se pone apartar. Supongo que un estudio literario del Amadís tiene en cuenta el Amadís de la Prínceps, o lo poquito que sabemos del Amadís manuscrito, y esto será considerado como una especie de Amadís tardío, tocado, espurio. Lo que sale de aquí sería un Amadís un poco modernizado. Pero esto hay que desecharlo.
Esto tiene muchísima información lingüística. Esto nos dice cuál es el horizonte de recepción de un lector del Amadís 80 años después de que entre en circulación. Es un tesoro sucio, como les decía antes, pero está lleno de información para reconstrucción lingüística. Lanzo estas preguntas, pero no siempre hay respuesta. Bien, vamos con el tercer ejemplo. Ahora voy con esa diapositiva que me salto. Bueno, este es un guiño al nombre de este foro. Este foro se llama Foro Edita, pero Edita, como saben, además del nombre de este foro, es un nombre femenino en español. Ven que en España hay, pues no lo veo bien desde aquí, pero hay unas 900 mujeres, si no me equivoco, que se llaman Edita, que tienen una media de edad de 60 años. Pueden ver en el mapa que la mayoría son del occidente peninsular, ¿de acuerdo? Además, creo, si no me equivoco, que se celebra dentro de unos días, el 16 de septiembre, y hasta lo que yo sé, no es la patrona de este foro ni la patrona de los editores, porque me parece que el patrón de los editores es San Francisco de Sales, que es el mismo patrón que los periodistas. Eso demuestra que necesitamos a los periodistas culturales para difundir las novedades literarias. Bueno, realmente les quería solo hacer este guiño de Santa Edita, pero yo quería hablarles de otra santa, que es esta. Esta es Santa Úrsula de Colonia, que es una joven del siglo IV, que decide, con un grupo de amigas, marchar a Roma para consagrar en el Vaticano sus votos de virginidad. Y en esa peregrinación, pues marcha a Roma, presenta sus votos, no peregrina sola, como he dicho, y a la vuelta de Roma, esa expedición, esa peregrinación, es atacada por un grupo de bárbaros hermanos que, bueno, pues la someten, la violan, la compulsan a abandonar su fe, y ellas resisten, y pues de ahí Santa Úrsula. Esta historia de Santa Úrsula, que aparentemente transcurre en el siglo IV, fue narrada en el típico relato de santos alto medieval. Fue narrada 4 siglos después en latín por un copista que escribió que Santa Úrsula fue acompañada por un séquito de, en concreto, a ver, se pueden ver aquí arriba, lo pueden ver aquí arriba, de XI, o sea, 11M Virginum, o sea, 11M por mártir, Virginum. Fueron con ella 11 vírgenes mártires. Las copias posteriores de ese relato malentendieron esa M de mártir y la convirtieron en parte del numeral, con lo cual se convirtieron en 11.000 mártires. Eso explica que todas las representaciones que hacemos de Santa Úrsula sean, hombre, aquí no hay 11.000, pero hay, no sé cuántas figuritas están pintadas ahí, pero hay decenas de figuras nombradas. Esto es un fallo interpretativo que crea una realidad masiva que, como ven, es falsa, altera, se manipula el texto de partida, pero llevándolo a un extremo es muy simbólico de la diatriba ante la que nos encontramos. ¿Qué hacemos? Si editamos el texto en su sentido originario, son 11 las que van con Santa Úrsula y deberíamos corregir el error, pero si corregimos el error, empieza a perder sentido esta historia de recepción. El hecho de que el éxito de esta santa, el éxito, digamos, en su recepción, en su devoción, se deba a que la cohorte era de miles y no solo de una decena de mujeres. Digo esto para que pensemos en que cada vez que se hace una copia, el copista se vuelve el último editor del texto, y cada vez que se hace una edición del texto es probable que se introduzca algún error, aunque normalmente lo que pretendemos es que al editar se corrijan los errores. Vemos ahora otro ejemplo, en este caso de cómo se corrige un original. Tengo aquí a la derecha el fragmento transcrito a la izquierda, que es un fragmento del Médico de su honra, donde el personaje de Don Gutiérrez le dice al personaje de Mencía, una especie de, bueno, la típica descripción barroca del tránsito de la noche a la mañana. La noche en sombra fría, su manto va recogiendo y cobardemente viendo de la hermosa luz del día. Eso fue lo que se imprimió. Lo pueden ver a la derecha, se imprime en 1637 y representaría
se supone, lo que estaba en la obra, en la mano original de Calderón. El problema es que hay algo que no funciona ahí. O sea, entendemos que la noche se va, recoge su manto, que entra la hermosa luz del día, pero ese cobardemente viendo de la hermosa luz del día no funciona, eso no funciona sintácticamente, ahí hay algo extraño, y si acudimos a la forma de escribir que pudo haber tenido el original calderoniano, podemos explicarnos el error. Tenemos que partir de que lo que hoy escribimos con V o con B, eso que para nosotros son dos letras como muy distintas, se podía escribir antes con V, con B o con U. O sea, nuestra U vocálica en la antigüedad también representaba una consonante. Y la diferencia entre escribir una U, digamos, redondeada, lo que hoy es nuestra vocal, de una V angular, lo que es para nosotros hoy una consonante, era una diferencia irrelevante fonéticamente. O sea, la U redonda frente a la U angular, la U frente a la V, planteaba la misma diferencia que plantea hoy para nosotros la A con cola frente a la A de imprenta. Carece de cualquier tipo de repercusión fonética. De manera que, por ejemplo, se podía escribir, como ven ahí abajo, amaba, el imperfecto del verbo amar, amaba, se escribía y se pronunciaba, perdón, se escribía así, pero se podía pronunciar amaba. Nadie nunca decía amagua ni nada de ese tipo. Eso era representación de una V, amaba. Igualmente, la normativa de las H no era, por supuesto, la que tenemos ahora, que es una normativa académica, de tal manera que una palabra como huérfano se podía escribir como está escrita ahí en la pantalla. De forma que, claro, huérfano, mal entendido, podría haber quien lo leyera bérfano. Claro, porque eso podía ser, de hecho, por eso le ponemos una H a huérfano, para no leer bérfano, porque huérfano no tiene H por el latín. Es probable que lo que hubiese escrito Calderón fuese huyendo. La noche va huyendo de la hermosa luz del día, ¿vale? La noche va huyendo de la hermosa luz del día. E igual que se escribía iglesia con Y, pues el tipógrafo ha pensado que ahí pone viendo, ¿no? Este error fue explicado hace ya unos años por un editor que se llama Cruikshank. Como ven, de nuevo, para entender qué dice el texto hay que ir no solo al material impreso de partida, sino también a cómo era la forma de escribir de una etapa. Y esto nos lleva al gran problema de la edición de texto, que es dirimir qué es un error. Esto para nosotros es un error. Y a partir del error se ha levantado un método como el de la crítica textual. Y hablando desde Barcelona, pues claro, obviamente yo tengo que nombrar a Alberto Blecua y a su manual de crítica textual, que nos ha enseñado tantísimo sobre la edición de textos antiguos. Pero la cuestión es que no siempre tenemos claro qué es un error. Verán, tampoco tengo respuesta para esto. Esto es un tratado feminista con muchas comillas, un tratado en defensa de las mujeres que se escribe en el siglo XV. Lo escribe Diego de Valera. Y no me interesa demasiado el contexto, lo que me interesa es esta frase de arriba, ¿vale? Que dice, en este monte se leían, o sea, se aprendían todas las ciencias que en el mundo se leen hoy y otras muchas que ahora son defendidas. Bien. En una copia posterior de ese tratado, ese agora, que es lo que decimos hoy ahora, se escribe como agoran, con N. La pregunta que nos hacemos es, ¿existió agoran? Igual que hoy existe asin, que es dialectal, etcétera, que no es estándar, pero existe asin, asina. Nuestros antepasados decían ahoran o agoran. Ese manuscrito refleja eso. E incluso si busco más ejemplos, en uno de los poemas de los Argensola se escribe, aquí abajo pueden ver, ostentaron bozales y jaeces y agoran rozan jáquimas y albarda. El problema es que de las cosas que han existido suele haber siempre alguna huella. Estos son ya dos huellas, pero no tenemos huellas dialectales hoy, no tenemos un pueblo donde la gente siga diciendo ahoran, no tenemos un testimonio de una gramática que diga la gente habla muy mal porque dicen ahoran, no tenemos nada de eso. ¿Existió ahoran? ¿Existe ahoran hoy? Si yo busco ahoran en Google, así entre comillas, me encuentro muchos ejemplos. Y no solo son errores por ahorran. Ahoran, con N, con esa nasal final, da ejemplos en Google. Ahí tienen alguna muestra. Ahoran son 3, dice aquí abajo, los fallecidos por gripe A.
bueno, no leo bien todas las muestras desde aquí, los otakus ahora son, si parto de la documentación antigua, esos dos ahora que me encuentro en esos manuscritos, y de estos ejemplos de Google, pareciera que ahora existen, pero posiblemente ahora nunca ha existido. Si nos vamos a los ejemplos originales, vemos que en todos los casos tenemos el mismo tipo de estructura. Ahora son, o abajo, ahora rozan. En todos los casos sigue un verbo que acaba en N, sigue un verbo que acaba en nasal. Este es el típico, seguramente, error por anticipación, uno de esos errores universales que están descritos, y justamente el hecho de que siga documentándose ahora en la actualidad, pero que rechacemos que esa forma exista en la actualidad, nos ayuda a explicar eso como un mero lapsus calami. Pero ven que la diferencia es muy sutil entre considerar un dato representativo o considerarlo un mero lapsus calami. Y también creo que un ejemplo de este tipo nos puede hacer pensar cómo el presente, ejemplos como los que he sacado de Google, nos puede ayudar a desechar, a cancelar ejemplos que aparentemente son representativos del pasado. Y, por supuesto, nos muestra lo que ya sospechábamos, que es que lo frecuente no siempre es lo fiable, porque hay ejemplos de ahora, pero no son fiables. Seguramente ahora nunca existió. Ahora quizá alguien me diga, pues en mi pueblo se dice, y entonces, pues nada, no tenemos nada que decir sobre esto, pero no está documentado. Bien, bueno, creo que tenía que acabar a -4, voy a intentar acelerar un poco. Voy con el penúltimo ejemplo. Esto lo dedico para aquellos de ustedes editores que trabajan con autores que revisan mucho, que tocan mucho las pruebas, que tienen 5 versiones distintas del original, le mandan la definitiva, pero mañana realmente está la definitiva. Bueno, no tenemos muchos autógrafos de manuscritos antiguos. Realmente el concepto de que el autógrafo es una cosa importante es un concepto moderno. Pero tenemos algunos por mero azar. Este es uno de ellos. Este es un autógrafo del siglo XV de Álvar García de Santa María cuando escribía la crónica de Juan II. Esa crónica tiene 2 partes y una de ellas tenemos la suerte de que se haya conservado autógrafa. Y ahí ven que en los márgenes se ha escrito muchísimo, ¿de acuerdo?, y se han cancelado con tachadura algunos pasajes, etcétera, ¿no? Bueno, o que incluso se ha quedado un folio en blanco, como este, y el autor ha escrito non ha de haber aquí blanco, ¿vale? O sea, esto hay que rellenarlo porque si no me van a decir que he escrito poco, ¿de acuerdo? Entonces, editar esta crónica nos plantea exactamente el mismo problema que editar cualquier obra en marcha de cualquier poeta contemporáneo que revisa y revisa. O sea, si nos vamos a la primera versión o a la segunda. No les quiero cansar con ejemplos de castellano antiguo, pero, por ejemplo, ven aquí la transcripción abajo de lo que está arriba y marco en morado lo que se ha ido tachando, ¿de acuerdo? Pues se tacha especialmente, se tacha de que largamente ha fabulado la historia. Bueno, es un autor ante su original y tiene el mismo comportamiento que tenemos nosotros ahora, de reescritura. Pero claro, para el editor, obviamente, esto plantea pues, un reto. Esto ahora se trabaja desde la crítica textual, sobre todo desde Francia se empezó a trabajar con la crítica genética. Bien, no me detengo en esto por falta de tiempo, pero sí quiero ir a otro original de autor, en este caso de Galdós. Bien, de Galdós sí se conservan sus manuscritos autógrafos, ya estamos en el 19, ya es un momento en que hay obviamente una simbolización de que es un autor muy importante, empieza a reverenciarse al autor, por tanto su texto es algo digno de ser conservado. Los autógrafos de los episodios nacionales están en la Biblioteca Nacional y en concreto les traigo un ejemplo de cómo se tocan las versiones impresas de 2 episodios nacionales. Trafalgar aparece a principios de 1873, enseguida es un éxito y empiezan a aparecer ediciones. En esas ediciones de Trafalgar, se van repitiendo, segunda, tercera, cuando se llega a la 9ª edición de Trafalgar, que ya estamos en 1897, hay una intervención de Galdós y se vende como una edición de Trafalgar esmeradamente corregida. Sale en la imprenta de la Viuda de Tello y en esa edición, en esa 9ª, si la comparamos con la primera, hay ya al menos unos 250 cambios que Galdós ha hecho de su mano
para entregar una nueva versión. Algo parecido pasa con la corte de Carlos IV, sale también en 1873, alcanza muchas ediciones y hay un momento en que sale una que se presenta como esmeradamente corregida. Bueno, esto se ve muy pequeñito, me estoy dando cuenta ahora, pero lo voy a explicar con palabras. Uno de esos cambios es que, si ven en la primera columna lo que pone como M y la penúltima lo que pone como E, vemos el tránsito de lo que estaba en el manuscrito o la primera edición a lo que está en esa edición corregida por Galdós, no por el editor, no, corregida por él y que se presenta como muy corregida. Y es que sistemáticamente, donde Galdós tenía un pronombre pospuesto del tipo díjome, violo, cayóse, un pronombre antepuesto del tipo lo vio, se cayó, etcétera, Galdós va a cambiar a un pronombre pospuesto, o sea, va a favorecer díjome, violo, cayóse, va a favorecer eso que llamamos en gramática el pronombre enclítico, de una manera bastante sistemática. Donde estaba el pronombre delante, en las primeras ediciones, él lo cambia al pronombre detrás. Esto es interesante, porque la impresión que nos produce Galdós como escritor es muy distinta si leemos la primera edición o la segunda o la tercera con su lo dijo, lo pensó, lo atacó, a si leemos esa versión corregida donde ya está dijo, lo atacó, lo violo. Esa posposición del pronombre es un rasgo que tenían las lenguas romances peninsulares, pero que fueron abandonando, sobre todo de oriente al centro, por eso en el gallego sigue habiendo bastante posposición. Pero ese rasgo era ya un rasgo arcaizante en el siglo XIX. Galdós tiene aquí una voluntad de estilo, quiero posponer mi pronombre, quiero que esto suene antiguo, pero como lector vas a tener una impresión distinta. Como editor no tengo una respuesta a qué hay que editar, si la primera o la segunda, pero obviamente la decisión lingüística no es banal, no se queda sin efecto en el lector. Bueno, y vayamos ya con el último y quinto episodio para no pasarme demasiado de tiempo. Quiero reflexionar aquí con ustedes sobre hasta qué punto el uso de una obra por parte de los lectores es o no un uso autorizado. Cuando la obra se deturpa en manos de los lectores y se aleja de la voluntad del autor, si debemos eso también tratarlo como un material desechable o incorporarlo. Bueno, parto de la definición de la palabra editor. La palabra editor se documenta en español desde el siglo XVIII, en Feijóo, en Campomanes, bueno, en todos los tratadistas de la época, pero era una palabra modernísima. La define por primera vez en 1787 un diccionario de técnica, que es el diccionario de Terrero, y la define así: editor, lo ven ahí, hombre sabio, esto se lo dedico yo a Joaquín Palau, que es mi editor, que está aquí, hombre sabio que cuida de sacar a luz las obras de otros ya modernos o ya antiguos. La equivalencia en francés y en latín, en Francia es voz nueva, pero ha hecho fortuna, no sabemos si la hará en castellano, pues como ven sí se hizo fortuna. En el diccionario de la Academia, por cierto, tarda un poco más, no llega al DRAE hasta en 1791. Entonces, aunque la palabra sea tardía, el trabajo editorial obviamente es previo a la palabra. Tenemos editores desde que tenemos un texto sagrado, desde que tenemos un texto que cuidar y que reverenciar. Pero creo que desde que existe la figura de editor hemos empezado a pensar que quien toca el texto es, en todo caso, el editor y no el lector. Pero hay cosas que no son tan claras. Verán, les pongo un ejemplo. La Dama Duende. La Dama Duende se escribe en 1629, pero se publica 7 años más tarde, porque hay una prohibición, un decenio de prohibición en Castilla. De 1625 a 1635 estaba prohibido imprimir comedias y novelas. Ahí no hubiesen hecho ustedes negocio. Entonces, se publica en 1636 en la imprenta madrileña de María de Quiñones. Esta edición es autorizada por Calderón y en el mismo año ven que salen más ediciones en Valencia y en Zaragoza, luego más impresiones en Valencia, en Madrid, en Lisboa, en fin, esta es una comedia exitosa. Bien, muere Calderón. 4 años después de la muerte de Calderón, un erudito que se llamaba Juan de Veratasis publica una especie de obras completas de Calderón revisadas, donde corrige errores que se podían haber deslizado en los impresos calderonianos.
Yo supongo que el editor moderno, el historiador del teatro actual, que diga voy a editar La Dama Duende, partiría o de la Princeps, Madrid 1636, o de la Princeps dialogando con la versión corregida por Vera Tassis, por si esa versión le ofrece alguna corrección interesante. Y supongo que quizás un editor moderno consideraría desecho estos dos elementos que señalo en verde abajo, que son dos manuscritos de la Nacional que parten del impreso, que son copiados a finales del 17 y que sabemos que pertenecieron a una compañía teatral, en concreto uno de ellos a la compañía de Antonio de Escamilla. Esos manuscritos no representan ninguna cercanía, digamos, a la voluntad de Calderón, y se supone que al editar tenemos que reconstruir la voluntad del autor. Pero resulta que esos manuscritos hacen cosas muy interesantes, donde Calderón, por ejemplo, escribe, Gutiérrez, el personaje tal, es ido, como se ha ido, los manuscritos teatrales ponen se ha ido. Ese uso de ser como auxiliar estaba ya en bastante decadencia a principios del 16, Calderón lo usa, pero el director de la compañía teatral no lo quiere. No quiere ese uso para sus tablas, quiere que los espectadores oigan se ha ido y no es ido, que era ya lengua de abuelos. O sea, esos manuscritos nos muestran la acomodación de la obra de Calderón a la realidad de las tablas del teatro, donde hay menos actores de los que piensa Calderón, por tanto hay más papel para repartir, hay que quitar algunos de los parlamentos y donde es necesaria la actualización lingüística. Verán, este es un ejemplo interesante. En el momento en el que se representa La Dama Duende, ya El Quijote ha sido un gran éxito editorial y, por tanto, hay una huella de Cervantes en la literatura posterior. Y una de esas huellas está en un fragmento de La Dama Duende en que doña Ángela está muy ilusionada porque su amado le ha mandado una cartita. Y esa cartita ella se la va a leer a la criada. Y esa cartita, además, está escrita, como dice ella, en un papel que imita el de los caballeros andantes, en un estilo que imita la forma de escribir de los caballeros andantes. O sea, es un estilo que imita a Quijote loco, ¿no? Al Quijote de las caballerías. La carta la voy a leer ahora y nos va a sonar rara. Y ese es el efecto que causaría a los lectores del 17. En el 17 ya la fonética del español es más o menos la actual. Pero esto suena raro, porque suena antiguo, suena a caballería. La carta decía: «Fermosa dueña, cualquier que vos seáis la condolida de este afanado caballero, que asaz piadosa minoráis sus cuitas, ruego vos que me queráis hacer sabidor del follón mezquino o pagano malandrín», esto es Quijote puro, «que en este encanto vos amancilla, para que segunda vegada en vuestro nombre, sano ya de las pasadas feridas, entre en descomunal batalla, maguer que finque en ella, que non en la vida de más pro que la muerte, tenudo a su deber un caballero. El dador de la luz vos mampare, y a mí no olvide, el caballero de la Dama Duende». Esto está muy bien y es muy bonito para un lector que entienda. Pero quienes estaban en el gallinero del Corral de Comedias esto no lo entendían. Y entonces la versión manuscrita es la que está abajo, donde se está rebajando el arcaísmo del original, a veces sin entenderlo, porque fíjense que convierte asaz en aseáis, que esto no tiene ningún sentido. Minoráis en ignoráis, bueno, eso sí, pagano, en pagado, vegada no, segunda vez. Que esto quién lo entiende, non olvide, no olvide. O sea, este director de esta compañía teatral o quien le está copiando eso, está intentando adaptar eso al público de su tiempo. Yo aquí tengo en la cabeza los libros, los trabajos de Roger Chartier, que nos han enseñado tanto sobre cultura escrita, para recordar que los autores, Calderón, los autores escribimos textos, no escribimos libros. Sois los editores, en ese proceso que ahora es industrial de la imprenta y de la edición, quienes transformáis los textos en libros. Pero no podemos dejar que el producto, que es el libro, condicione la percepción del proceso de génesis, porque Calderón realmente lo que quería escribir era algo para ser representado y algo para ser entendido y que llevase a un cierto horizonte de comprensión. Los directores de compañía quieren algo que sea entendido y a veces ni siquiera parten del impreso. A veces pagan a una figura, claro, o sea, picardía en el proceso de edición no solo se da ahora con la inteligencia artificial. A veces pagaban a una figura que era el memorilla, que iba 2 o 3 veces a la representación del teatro, copiaba el texto y eso es lo que se mandaba, lo que se representaba, ¿no?
No sé cómo voy de tiempo, tengo que ir terminando. Bueno, entonces prescindo de un ejemplo adicional que les iba a dar sobre las acotaciones de la dama duende y bueno, termino con algunas reflexiones. Les he intentado mostrar una serie de materiales que son, digamos, excretados del proceso de edición, que pueden ser quizá inservibles a efectos textuales en el sentido clásico de la crítica textual, pero que no son en absoluto una especie de detrito lingüístico, un desecho ni lingüístico ni cultural. Toda edición, como sabemos, presupone la recuperación de un texto, intentar salvar la intermediación, pero la intermediación a veces es fundamental para entender cómo se ha concebido, cómo ha circulado y cómo se ha recibido el texto. Y lo mismo pasa con las lenguas son hijas de la historia, igual que los libros son hijos de la historia. A nosotros los lingüistas no nos interesa tanto el original perdido, que es muy valorable en términos literarios, sino el texto que se ha conservado, incluso el texto deturpado, incluso el peor de los testimonios hecho por el peor de los copistas, porque ese testimonio y ese copista representan una forma de hablar, representan un idiolecto. Y bueno, en la convicción de que estamos en el mismo equipo, quienes editamos textos antiguos y modernos, les doy las gracias por su atención.